no solo en el caso del general Zapateiro, en el caso de muchos poderosos, el tema del acoso sexual ha sido tolerado o se ha mirado para un lado. Hace unos años se documentó claramente con pruebas la actitud de quien era en ese momento el defensor del pueblo y sin embargo en materia jurídica resultó absuelto por quienes habían sido compañeros de él como altos magistrados. Ya hemos hecho denuncias aquí de otros generales que someten acoso sexual a sus subalternas e incluso algunos a sus subalternos. En directo con Coronel. Jonathan y Daniel, muy buenos días. Buenos días, don Jorge. ¿Desde dónde se comunica, señor? Me comunico desde el municipio de Fusagasugá, Daniel. De Fusagasugá, lindo municipio, sí, señor. Sí, muy buen clima. Muy buen clima, Y muy hermosas flores. hermosas flores. Sí, señor. Lo escuchamos con atención, don Jorge. Hombre, Daniel, lo escuchaba a usted ahorita cuando estaba haciendo la introducción y contextualizando el tema que va a tratar hoy, ese problemita que se ha surgido con el general Zapateiro, un hombre que ha sido cuestionado por todas partes con unas actitudes no santas dentro del ejercicio de su profesión como oficial de las fuerzas militares, institución que debe ser respetada y que no prospere la justicia. Es bastante triste que en este país los poderosos, la justicia parece que duerme el sueño de los justos. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Y ver uno también unos medios de comunicación que amparan a esta persona que parece que no les entra la justicia, entonces uno como ciudadano común y corriente entra como en ese punto donde se siente impotente ante la democracia falsa que tenemos, y el término me lo permite, ¿no? Sí, don Jorge, la verdad es que no solo en el caso del general Zapateiro, en el caso de muchos poderosos, el tema del acoso sexual ha sido tolerado o se ha mirado para un lado. Hace unos años se documentó claramente con pruebas la actitud de quien era en ese momento el defensor del pueblo y sin embargo en materia jurídica resultó absuelto por quienes habían sido compañeros de él como altos magistrados. Eso resulta supremamente frustrante porque son las víctimas las que terminan llevando el peso de la vergüenza cuando debían avergonzarse los victimarios. Particularmente en el ejército es una conducta que se repite en muchos altos oficiales. Ya hemos hecho denuncias aquí de otros generales que someten acoso sexual a sus subalternas e incluso algunos a sus subalternos. Es muy importante que esto se ventile y es difícil que pase en una institución jerarquizada. Es lo mismo, si vale la comparación con la iglesia. Cuando son personas que ejercen autoridad sobre las presuntas víctimas, pues hay una razón de temor para no acudir a denunciar. Es muy importante que las víctimas se sientan rodeadas del respaldo ciudadano para que estos casos se lleguen a conocer y se lleguen a procesar. Decía ahora en la introducción don Jorge que muy pocos de estos casos han concluido en sentencia condenatoria porque digamos, es dificilísimo mostrar pruebas. En este caso, pues existen estos WhatsApp, estos mensajes de WhatsApp que nos puede ayudar a mostrar Jonathan, que crean un indicio importante de la conducta de acoso sexual. Pero en general, siempre se alega que hubo una relación consentida porque, pues, digamos, si la mujer contestó uno de las mensajes que se pueden considerar entre acoso y piropo, entonces dicen que probablemente ella admitió esa conducta. En fin, es muy difícil que haya grabaciones sobre cuando pasan estos momentos de acoso y de abuso. Por todo eso se entra en un terreno gris en donde quieren que la carga de la prueba la ejerza la víctima y si no hay prueba, pues no se procede en nada contra el sujeto. Es muy difícil, especialmente para las mujeres, esta situación de indefensión y de escasa consideración
de las características propias del acoso por parte de la justicia. Don Jorge, Sí, muchísimas gracias. sí, hombre, Daniel, yo quisiera saber si de pronto hay un nicho por cuál está compuesto la sociedad colombiana donde hay algo de transparencia, pues es que por donde uno entre hay corrupción. Por todas partes, esta sociedad está enferma, Daniel. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Usted como ese gran baluarte que ha sido en el periodismo, porque yo he notado que aunque en muchas de sus apreciaciones he estado de acuerdo, en otras diverjo, pero esa es la sociedad, no esa es la democracia, no podemos estar de acuerdo en todo, pero es que no se percibe por dónde esto se pueda sanear, Daniel. Sí, señor. La verdad es que hay muchos estamentos de la sociedad comprometidos en corrupción, pero este tema del acoso es algo que tenemos que superar como sociedad. Que ninguna persona se sienta asustada frente a alguien que tiene superioridad jerárquica sobre él o sobre ella para denunciar estos casos. Esto tiene que ver con la convivencia y con derechos humanos más que con Correcto. otra cosa. Don Jorge, muchas gracias. Cuídese A mucho. usted, Daniel, que esté muy bien, y a Jonathan. Disfrute Fusagasugá. Gracias. Vamos con otra persona que quiera hablar con nosotros hoy en el Reporte Coronel. Don Carlos Bulla está en el Reino Unido. ¿En dónde está, señor? ¿En qué ciudad? Hola Daniel, ¿qué tal? Buenos días y a Jonathan. Buenas tardes aquí, 2:44 de la tarde en la ciudad de Rugby. De Rugby. Señor, lo Paso oímos. se ha dicho que es la ciudad donde se inventó el deporte. Ah, es donde se inventó el deporte del rugby. Sí, Es señor. una ciudad así de diminuta que si uno ¿Cuántos pasa muy habitantes? rápido pasa derecho. Em, Como en el Reino Unido en general, todas las poblaciones son muy cercanas, es muy difícil lo que es Rugby como ciudad, que no supera los 70.000, pero el casco urbano, lo que se llama la alcaldía, digamos, son como 300.000. Ok, señor. ¿Y queda cerca de Londres? Está muy bien conectada, queda con 90 millas, un poco más, casi 2 horas en carro, pero 1 hora en tren. Entonces está muy bien conectada por carretera. La M1 es la principal y la cruza la M6, que son dos autopistas principales, y aquí está Rugby donde se encuentra en la esquina. O el paso del tren va a todas las partes del norte, hasta Escocia, Manchester, Liverpool, pasa por todas partes. Es un pueblo muy pequeño que tiene 6 plataformas de tren, está muy bien conectado. Qué maravilla, sí, señor. Qué maravilla. Sí, El transporte siempre es desarrollo y oportunidad para la gente. Don Carlos, lo y es, escucho. yo me quiero salir un poco del tema porque he querido insistir y le pido me disculpe porque le tengo una pregunta que normalmente la haría cuando está con el señor César Caballero, pero que quiero dejarle la inquietud quizás para cuando tenga una próxima sesión con él. Sí, Yo señor. personalmente pienso, perdón, Vamos a tener sesión próximamente el próximo miércoles en la tarde. sí, lo sé, entonces, por diferencia de horario, por si no me puedo conectar, se la voy a dejar aquí, por favor. Perfecto, sí, señor. Yo personalmente creo que Cepeda no gana en primera vuelta, salvo que haya un, un golpe que no esté considerado en las encuestas, y a esto me refiero. Quizás ustedes o el señor Caballero tengan los datos, porque no se habla de esto y creo que puede ser desequilibrante porque no aparece en ninguna encuesta. ¿Cuántos indígenas están registrados para votar? ¿Cuántos venezolanos que residen en Colombia y que recibieron la cédula en estos últimos 2 y 3 años y que han recibido beneficios del Estado están registrados para votar? ¿Y cuántos colombianos que residen en Venezuela están registrados para votar en alguno de los 20 consulados que crearon desde que Benedetti fue embajador en Venezuela? Creo que estos son 3 datos que podrían resultar desequilibrantes a la hora de las elecciones y que yo no los veo en ninguna de las encuestas. Don Carlos, interesante. No sé si exista un censo de registrados para votar indígenas. Y lo que sí debe existir es el número de personas venezolanas que han adquirido su nacionalidad. Recordemos que muchos
de estos venezolanos eran hijos de colombianos o nietos de colombianos que cuando Venezuela era el país rico del barrio, bueno, de alguna manera lo sigue siendo, aunque esté en la situación de postración que vive, pero cuando Venezuela era más próspero, muchos colombianos fueron a ese país buscando la oportunidad que no encontraban en Colombia. Entonces, habrá que mirar eso también. Yo creo también que uno no puede asumir que todos las personas de origen venezolano que se han nacionalizado en Colombia van a votar por uno u otro candidato. Pero sí me parece interesante conocer el dato que usted plantea, señor. Lo que pasa, y perdón, contrapregunto, lo que pasa es que cuando empezó el gobierno de Petro, sí, y parte de su campaña fue cómo iba a manejar esta migración desde Venezuela, y les ofreció cedulizarlos, darles cédula, sí, darles la nacionalidad y darles cédula, pues ya estarían posibilitados para votar. Entonces, sí, quiero dejar esa inquietud porque yo no sé si en los registros, no sé si tenemos datos de la registraduría para decir, conocemos el 100% y si, por ejemplo, la comunidad indígena, que ahora representada por la candidata vicepresidenta Quilcue, a lo mejor ellos siempre han estado registrados, pero nunca han votado. A lo mejor ahora sí tienen la disciplina. Entonces, esa parte me parece desequilibrante. Sí, señor. Y pues también debo decirle que no todos los grupos étnicos indígenas votan monolíticamente, también hay discusión y diferencias políticas entre ellos, pero me parece muy interesante lo que usted plantea, don Carlos. Vale, muchísimas gracias. Perdón por salirme del tema. Lo siento mucho, señor, y le agradezco mucho la oportunidad que abre a todos los que escuchamos sus programas para poder expresar la opinión y dejar inquietudes. Sí, señor. Disfrute rugby. Está haciendo un clima bonito de primavera. Ya vamos dejando primaveral y con flores. Y con flores. Qué bueno, don Carlos. Cuídese mucho. Muchísimas gracias. Un saludo, que esté muy bien. Hasta luego.